comenzaría con un antecedente y luego con un problema y luego con la justificación de una metodología o las preguntas pertinentes. Entonces yo quisiera comenzar diciendo que al epistemólogo no le interesan de por sí los contenidos de una ciencia, sino los planteamientos acerca de la forma o modo de sistematizar y valorar los conocimientos de estos contenidos. La reflexión epistemológica tiene por objeto descubrir la forma peculiar que tiene una ciencia de interpretar la realidad. Es decir, el ángulo desde el cual construye su saber, los principios sobre los que estructura una serie de conocimientos sistemáticamente organizados. A la epistemología le interesa de forma principal cómo los científicos ordenan sus conocimientos, es decir, cómo dan forma a los contenidos de la ciencia. Es importante saber qué procedimientos se usan cuando se hace ciencia y qué valor y qué alcance y límites tienen estos procesos. En general, de las convicciones de la vida diaria es que hay creencias adquiridas. Por ahí en alguna ocasión, en un artículo señalábamos que el 90% de lo que la modernidad tiene como catalogado como ciencia, pues en gran parte son creencias. Y nunca fueron reflexionadas, es decir, no han sido analizadas ni mucho menos criticadas. Simplemente se adquirieron y no se tiene mucha conciencia de su existencia, mucho menos del papel que juegan en la toma de decisiones y en la visión de la realidad. Hay creencias verdaderas, aprendidas, cultivadas, etc. Son fruto de reflexión de otras personas, pero de una u otra forma son adquiridas, incluso con técnicas, procedimientos, métodos, pautas, algoritmos, etc. Sin embargo, no han sido analizadas, revisadas o criticadas o elegidas por la persona. Lo mismo pasa con las metodologías. Sencillamente, pues las adquirimos, es decir, las hacemos como verdaderas. También existen creencias verdaderas, son fruto de una reflexión personal. Tales creencias han sido analizadas y se han adoptado es porque la crítica racional estuvo presente. Una crítica que por supuesto se da acompañada de criterios metodológicos. En general son muy avalados por la ciencia, los cuales permiten, y aquí entramos al tema central, la construcción de explicaciones, demostraciones, pruebas, llanamente formas de justificar racionalmente una creencia. Aun cuando tengamos un trasfondo constituido de creencias verdaderas, será necesario tener metodologías, es decir, reflexiones sobre los métodos, y tener métodos, es decir, pasos en secuencia con un fin específico que permitan a las personas reflexionar acerca de los porqués y de los cómo tales creencias se convierten en creencias justificadas. La revisión, el análisis y el posible cambio de creencias en un trasfondo implican construcción de metodologías. No se trata de cambiar por cambiar, se trata de cambiar racionalmente. En la ciencia lo que pretende es mejoremos la calidad de la creencia. Quizás sigamos creyendo lo mismo, pero no de la misma manera. La creencia ciega, aun cuando afortunadamente fuera verdadera, no es el fin de la ciencia. La metodología científica surge y se justifica porque desea darnos el andamiaje para hacer estos cambios. De forma muy simplificada, la epistemología, sobre todo una epistemología aplicada, denota a un área, si ustedes quieren, de teoría del conocimiento, un aspecto filosófico, y el objetivo es determinar las condiciones bajo las cuales una creencia puede ser considerada verdadera y justificada. Aparentemente, el hecho de que una creencia, es decir, expresable en una proposición descriptiva, sea verdadera, debería de
seguirse que está justificada. No es así. Puede haber proposiciones verdaderas que no estén justificadas. Durante mucho tiempo, por ejemplo, previo al desarrollo de la medicina actual, la herbolaria pues sí, utilizó, o la que era utilizada por brujos y chamanes, aun en el mejor de los casos, curaba enfermedades de los miembros de la comunidad. Sin embargo, eran incapaces de explicar por qué curaban. Eso es lo que busca la ciencia. Y eso es lo que buscamos en nuestros proyectos de investigación. Construir explicaciones de los fenómenos. La justificación epistémica se obtiene como resultado de procesos confiables para la determinación de la verdad. Esto vale para ciencias que ya se llaman ciencias duras, pero también para ciencias sociales. En el caso de la ciencia, estos procesos corresponden a un método científico. Construir una explicación es el centro de la investigación científica. Los métodos científicos que varían de disciplina a disciplina, es decir, no hay un único procedimiento para determinar la verdad de una ciencia. Los criterios que son útiles para las matemáticas no son iguales a los que requiere un físico o un biólogo. Los procesos de verificación que son confiables para una disciplina científica pueden ser inútiles para otra. Existe un elemento fundamental en este proceso epistemológico de los proyectos de investigación. En términos técnicos lo llamamos normatividad epistémica, es decir, son los procesos cognitivos que deben ser seguidos en el proceso de investigación como una de las condiciones ineludibles para la determinación de verdades justificadas. En el ámbito de las ciencias, esta es la que ya hemos llamado lógica de la investigación. Saber en qué condiciones una creencia es verdadera es consecuencia de razonar de cierta manera sobre el material disponible en el proceso de investigación. Y es esta normatividad epistémica la que permite distinguir explicaciones pseudocientíficas o ideológicas y científicas por otro. ¿En qué centramos nosotros el trabajo en epistemología? Bueno, hay una preocupación que es el problema, que no sé si quedó bien anunciado al inicio. Ayer sacaba la ANUYES una preocupación de que ojalá en la nueva reestructuración de todo lo que se va a hacer en educación superior, pues a una innovación tecnológica. Nosotros tenemos, y desde epistemología tenemos cosas mucho más graves, y en el país también. Es decir, lo que necesitamos es teorías que nos permitan ver si las ideologías que hemos aceptado, lo mismo las metodologías consecuentes, si nos permiten generar conocimiento nuevo. Esas es las aplicaciones son eso, aplicaciones, pero no son conocimiento nuevo. Entonces, en epistemología sí nos interesa ver las tradiciones epistemológicas, sobre todo las tradiciones epistemológicas del siglo XX y del siglo XXI. Epistemologías de cómo se han ampliado esta justificación o esta normatividad epistemológica a la parte histórica, a la parte social y las consecuencias. Si nosotros tenemos modelos de construcción de conocimientos monistas, dualistas o pluralismos científicos. Generalmente en lo que hemos dado por llamar conocimiento científico, la metodología que se ha usado
fundamentalmente la falsacionista, pero no es la única, podría yo decir actualmente ni la mejor. Los supuestos epistemológicos de una concepción de conocimiento científico dinámico, discontinuo y las consecuencias metodológicas no vienen muy especificadas ni se toman en cuenta en los proyectos de investigación. Es decir, la relevancia del enfoque teórico en el proceso de investigación, desgraciadamente no es centro de nuestro interés. Nosotros nos dedicamos, y creo que sería una parte importante de los proyectos de investigación, centrar el trabajo en la explicación de la producción del conocimiento de una ciencia determinada. Esto es lo que nosotros hemos dado por llamar los paradigmas o los enfoques o los modelos, pero que son sustentadas por unas teorías. Generalmente en los proyectos de investigación no se critican ni los paradigmas, ni los enfoques, ni los modelos. Y en ese sentido se trabaja con creencias y a veces con ideologías. La justificación epistémica es resultado de procesos confiables para la determinación de una verdad que persigue una pretensión científica y que pueden ser verificables. Pero si el proceso de determinación de la verdad es la normatividad epistémica que señalan los procesos cognitivos que deben ser seguidos en los procesos de investigación, entonces cuando se realiza un proyecto de investigación es importante dedicarle un tiempo a este punto. Si se sigue una normatividad epistémica, se podrán distinguir las explicaciones pseudocientíficas, las ideológicas, de las científicas. La producción de conocimiento, sobre todo en conocimiento nuevo, en conocimiento básico, se genera desde diferentes teorías. Y una cosa que no hemos reflexionado es que un paradigma, que es lo que usamos, se usa cuando no hay teorías. En los proyectos de investigación básica, sobre todo, es importante la generación de teorías que permiten evolucionar el conocimiento. Es decir, si verdaderamente estamos generando algo nuevo. En los proyectos de investigación no se atiende a la importancia que tiene el análisis de las teorías que sustentan el paradigma que se sigue. Y mientras no se vea la importancia de este punto, no se producirán conocimientos nuevos. Eso es quizá la crítica que yo haría a la propuesta que estaba haciendo Anúñez ahora. Lo que nosotros necesitamos son construcción de teorías y de allí generación de nuevas metodologías para construir conocimientos nuevos. Tendremos, cuando nos vaya mejor, innovaciones tecnológicas cuando hacemos un proyecto de investigación. Pero el desarrollo es significativo si produce conocimientos, no solo si produce tecnología. Este es un poquito de los que yo preparé para compartir con ustedes. No sé, creo que de los 15 minutos que me hicieron favor de darme, ahí estoy. No le damos mucha importancia a criticar el origen de los supuestos de donde partimos. Nosotros creemos que el método científico es el mejor método, ni es el único y probablemente no sea el mejor para todas las ciencias. Entonces, eso es importante examinarlo y criticarlo, pero generalmente no lo hacemos. Solamente cuando nos vamos al paradigma que sustenta o que viene de una teoría y que llegamos a falsacionar dicho presupuesto teórico, es decir, solo cuando ponemos a dialogar a dos diferentes teorías, solo entonces tenemos posibilidades de crear una nueva teoría y posibilidades de una nueva metodología y por tanto de una posibilidad de conocimiento nuevo. Y esto lo vemos
en todas las diferentes teorías que tenemos. Doctor Ramiro, ¿Sí? muchas gracias por su presentación. ¿Cómo hacemos para crear teorías? Para salir, el argumento principal que usted mencionó es, hacemos ciencia, generamos conocimiento basado en una creencia que tiene una metodología y eso es lo que lo valida. Pero mi pregunta es, ¿cómo hacemos para salirnos de este psyche? Finalmente, el fantasma de los tiempos por el que estamos atrapados nos limita sobre Sí. las cosas que creemos. Entonces la pregunta es, ¿cómo hago para salirme de mi psyche? Ponga a criticar su teoría o de la teoría que parte, póngala a dialogar la crítica con otro, con otra o con preguntas a esa teoría para ver si se sustenta o se puede generar otra, y de allí comenzará una posible nueva teoría. Sí, la pregunta es cómo saber que no estoy construyendo más creencias o aportando más creencias, ¿no? Que finalmente es... Por la calidad de la justificación de su planteamiento epistemológico. Excelente. Paola, Felipe, un participante quería preguntar de vos. No sé si es posible que le abran el micrófono a Felipe. Doctor, muy buenos días. Muchísimas gracias por compartir sus conocimientos con nosotros. Usted comentó hace un momento que el conocimiento, el 90% de lo que se cree que es ciencia, generalmente son creencias y no nos detenemos a pensar en las repercusiones que eso conlleva. Mi pregunta es la siguiente. Como investigadores, debemos o tenemos la obligación entonces de erradicar nuestras creencias, quitar nuestros paradigmas para desde esa naturaleza no vernos afectados en nuestras interpretaciones. Y en ese mismo tenor, entonces, un investigador que hace ciencia o intenta construir ciencia de 7 a 3 de la tarde, pero que es creyente de 3 en adelante, estamos hablando de una incongruencia, es decir, un investigador que cree en Dios, un investigador que consume homeopatía, estamos hablando que conlleva una incongruencia cuando en su momento como investigador, en su etapa laboral, en la mañana hace un experimento con grupo control, grupo experimental, que se apega a un método científico, pero el fin de semana va a misa y reza o consume homeopatía o está pegado a creencias. Estamos hablando ahí de una incongruencia. ¿Cuál es su opinión al respecto? Cuando yo digo creencias, no me refiero a la cuestión religiosa. Nosotros tenemos la creencia de que el método científico, por tanto no estamos hablando de religión, que es el mejor método. Solo cuando hacemos la verificación y el proceso es adecuado, los límites de este modo de producir conocimiento. Nosotros producimos conocimiento en las ciencias duras, fundamentalmente con el método científico, y el proceso es empírico, verificable en esta área. Entonces, las creencias no se refieren a una cuestión religiosa, sino a una cuestión epistemológica, es decir, damos por supuesto que es a veces no solo el mejor ni el único, sino que ya no hay más. Y esa justificación de esa creencia en un caso concreto del método científico, pues es lo que tenemos que criticar. Y solo cuando generamos, el método científico no nació por generación espontánea, fue constantemente el proceso de verificación, de falsificación o falsificabilidad que tenían los conocimientos que fueron haciendo posible nuevas teorías y nuevos encuadres. Y eso es lo que quizá, sobre todo en el Sistema Nacional de Investigadores, es lo que tenemos que preocuparnos. Si generamos en cada ámbito científico nuevas teorías que nos permitan, con nuevas metodologías, generar un conocimiento que sea diferente al que producimos hoy. O sea, ese es el punto central, cómo producimos los conocimientos que nosotros llamamos conocimientos, que muchas veces son
creencias no justificadas. Muchas gracias, doctor. Para servirle. Bueno, si no tenemos más comentarios en el chat, le agradecemos la participación del doctor Ramiro Contreras Acevedo. Le agradecemos por su participación y compartirnos esta parte de su conocimiento. Muchas gracias por haber estado con nosotros, doctor. Gusto en saludarlo y en conocerlo. De nuevo, 1000 felicidades. Crean, de veras, pero no es creencia. De que están haciendo una gran cosa. Excelente. Estamos a sus órdenes. Buen día.